Nos encontramos en el noveno encuentro de grupos de investigación. Vamos a presentar la ponencia que hemos titulado Ecuaciones exponenciales y logarítmicas, un estudio de caso. Les hablaremos Janet Vargas Hernández y María Inés Cano Villamil. Esta es una investigación que estamos realizando 4 profesionales de diferentes universidades, tanto de Colombia como de España. Estamos trabajando entonces personas de la Universidad de Salamanca, de la Secretaría de Educación Municipal de Chía, Universidad Francisco de Paula Santander y Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El proyecto es un proyecto interdisciplinario de carácter interregional e interinstitucional en el cual buscamos hacer una colaboración entre Colombia y España. Se desarrolla a partir de un estudio de caso que busca relacionar la enseñanza de las ecuaciones logarítmicas y exponenciales en los cursos de precálculo. Para esto nos planteamos como pregunta de investigación cuál es la modelación de la descomposición genética para la enseñanza de las ecuaciones exponencial y logarítmica desde la práctica del profesor de precálculo. Y a partir de esta pregunta de investigación nos proponemos como objetivos aportar conocimiento y comprensión de la práctica del profesor de matemáticas en la enseñanza de las ecuaciones logarítmicas y exponenciales desde el curso de precálculo y describir la práctica del docente integrando la herramienta de modelación de la descomposición genética de una noción y con base en esto nos ponemos como método de investigación las herramientas de organización y análisis que son la modelación de la descomposición genética de una noción y el uso de un software de investigación cualitativo, en este caso Atlas-T, el cual nos va a permitir analizar la práctica del docente desde la construcción del conocimiento. Es una investigación interpretativa y observacional clasificada en un estudio de caso. Para eso hacemos la selección de los docentes participantes, se hacen entrevistas contextuales y biográficas, entrevistas sobre la planificación de cada sesión de clase, audio y videograbación de las sesiones correspondientes a los conceptos que se buscan estudiar desde esta investigación y entrevistas tras cada sesión de clase para contrastar la información con lo ocurrido dentro de las mismas clases. El análisis se basa en la transcripción de videos de clases y entrevistas. Se identifican segmentos de clase a la luz de los mecanismos de construcción que previamente se establecieron en la descomposición genética y se establecen una relación y unos vínculos entre los datos. Finalmente se rehace la clase de los docentes de acuerdo a la modelación del mecanismo que el docente propicia dentro de su clase y que busca el progreso en la construcción de estos conceptos. Todo el análisis se hace sobre la descomposición genética previamente establecida y los datos recogidos haciendo varias triangulaciones de información. Tenemos nosotros como antecedente con el uso de esta herramienta analítica de descomposición genética y de la modelación de la descomposición genética, que consiste en la expresión que hacen los investigadores sobre cómo se enseña las actividades, las tareas y cómo propicia el maestro en el aula de clase, cómo potencia que los estudiantes con las tareas se vean exigidos cognitivamente en ciertas construcciones mentales. Entonces, esta modelación de descomposición de la función exponencial que nosotros tenemos por una investigación anterior de Vargas en el 2017, deja ver el mecanismo de interiorización, que es un mecanismo mental, y nos deja ver que las tareas del profesor frente a estos elementos matemáticos del concepto inicialmente son acciones que pretende interiorizar en procesos. Enseguida pasa a el proceso mental que es llamado encapsulación y ese proceso mental de encapsulación lo tiene en cuenta desde elementos matemáticos como la variable en el exponente, la base, y trabaja con funciones exponenciales particulares. Utiliza la función lineal, la función cuadrática
compara exponenciales particulares y compara exponenciales particulares decrecientes y crecientes. Luego pasa al mecanismo mental que es llamado tematización. Este tipo de estructura es esa reorganización que acabamos de nombrarles, que es la parte final de lo que se llama la modelación de la descomposición. Este esquema de esta investigación, que es interpretativa, observacional y que es un estudio de caso, es el que nosotros adaptamos y ajustamos a la investigación que actualmente estamos llevando a término con los pasos que ya les explicamos. En nuestro caso particular, con las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, segmentamos las clases, tenemos algunos segmentos de esas clases en donde se presenta el diálogo entre el estudiante y el profesor, o entre estudiantes, en algún momento entre varios estudiantes, en el cual nosotros seleccionamos como investigadores y identificamos allí un mecanismo de construcción que está potenciando esa tarea que el profesor planteó a los estudiantes. Este mecanismo, cuando está identificado por un investigador y por otro, entramos a asignar los códigos y darnos cuenta si sí es coherente y qué coincidencias tiene. Es decir, hacemos una triangulación allí para establecer si el mecanismo, como en este caso, sí es el de interiorización, y lo que se busca allí es trabajar en esta solución de esta ecuación exponencial, expresándola a través del logaritmo, si ese sí es un proceso, si los está viendo como una estructura mental que es llamada proceso en esta teoría del conocimiento, que es la teoría APOS. En el momento en que se establece que si es así, con el programa Atlas T que mencionamos anteriormente, pasamos a hacer la codificación de él. Este es un ejemplo de uno de los pasos en el proceso de metodología de nuestro trabajo. Así hemos llegado a algunos resultados a esbozar, como cuál es el camino que sigue el profesor en la construcción de este concepto, con qué elementos matemáticos trabaja y qué mecanismos mentales propicia que el estudiante debe utilizar. Entonces, como uno de esos mecanismos mentales, identificamos la encapsulación. ¿En qué momento? En la construcción de una ecuación, cuando la ven como una igualdad entre dos expresiones en la cual hay valores desconocidos. Esto puede ser visto como un objeto, o también puede ser interiorizado para examinarlo y utilizarlo como procesos. En cualquiera de los dos casos, el estudiante puede pasar a hacer la solución de la ecuación. Otro elemento importante en esta modelación que hace el profesor con sus tareas es el asumir el literal como una incógnita. Entonces son estas acciones mentales, no estamos hablando ni de procesos ni de objetos, sino estamos hablando de acciones mentales de sustitución. Examinamos en las tareas que el profesor propone en las sesiones de clase que fueron analizadas, los investigadores examinamos que la solución de la ecuación es tratada como un proceso mental, y allí hay acciones que están encaminadas a encontrar el valor desconocido. El profesor siempre propicia que estas no se queden simplemente en acciones mentales, sino que pasen a ser vistas como un proceso, es decir, unas acciones que ya no necesitan la mediación directa del profesor para que el estudiante empiece a incorporarlas. Y también hablamos de un proceso, o identificamos en las tareas que la exigencia cognitiva es a nivel de proceso cuando se utiliza la propiedad uniforme de la igualdad, y en muchos casos es muy importante ya establecer esa ecuación como un objeto, de tal manera que sobre ese objeto se llevan a cabo transformaciones. Además, a través del trabajo
las propiedades de exponentes y logaritmos, se logra evidenciar que hay una construcción de estas como procesos y como objetos dentro del trabajo que el docente hace en la clase. Por otro lado, se ve que el proceso de inversión o la relación inversa entre exponentes y logaritmos logra que haya encapsulación de la operación logaritmo y exponente como inversas o construcción de estas como procesos. Y se ve el uso de sistemas de representación, en especial la expresión analítica y numérica de las ecuaciones logarítmicas y exponenciales. La investigación está en curso y en este sentido, cualquier duda o inquietud que tengan, se pueden comunicar a través de nuestros correos electrónicos que se presentan ahí en pantalla. Nuestros referentes bibliográficos y agradecemos por la atención prestada.